Este libro Bisturí, Rogelio Guedea, entre muchas de las cosas que publicas, me da la sensación de que es entrar en la cabeza de un psicópata. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, en realidad, el personaje Santiago fue toda una, digamos, una hazaña en muchos sentidos, construirlo a partir de ciertas circunstancias y relacionadas con ciertos temas que yo quería tratar en la novela, como, como son el tema de la impunidad, de la violencia, ¿no? Ujú, Específicamente en contra de las mujeres, que creo que es un tema muy sensible y que visto desde Nueva Zelanda me parece alarmante, ¿no? Porque en Nueva mm. Zelanda, obviamente la mujer, el papel de la mujer, el rol de la mujer es súper, súper importante, y el tema de la violencia también es una sociedad totalmente antiviolencia, y ya no se diga contra la mujer, ¿no? Entonces, a partir de esas circunstancias traté yo de construir a los personajes, pero principalmente la mente de este personaje, que en apariencia está muy impermeable, ¿no? A todo eso, pero llega un momento en que las propias circunstancias lo empujan, ¿no? A que se transforme en lo que fue, y a que llegue a cometer este crimen, pues, ¿no? Sí, además un crimen absolutamente impensado en el sentido de que tampoco es que el doctor Manzano haya hecho demasiadas cosas contra su padre. No sé cómo es que elegir a alguien así sin más, digamos, ¿no? Sí, no, y también la idea por ejemplo, yo trabajé en el Ministerio Público muchos Ujú, años ujú. y soy abogado, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, de alguna manera me vienen estas historias, ¿no? Que he contado a lo largo de estos años, desde conducir un tráiler. Y la verdad que efectivamente, como dices, a veces ya no es tanto, es como cuando uno le va mal en la vida y dice: "¿A quién está cerca? Mónica, contra Ajá, Mónica", ¿no? sí, sí, Entonces, es un sistema, es un medio tan hostil de pronto, ¿no? Que te impide como llegar a resolver, las cosas hasta más mínimas. Yo recuerdo que en ese tiempo que escribía la novela, estaba pasando por una situación muy difícil con unos vecinos que hacían mucho ruido, etcétera, y fui a tocar todas las puertas del mundo, tuve todas las reuniones, nadie me podía hacer nada. Y te soy sincero, en algún momento dije: "Voy a sacar la pistola y los voy a matar", ¿no? O sea, claro, porque era una impotencia ya que parecía nada, ¿no? Como tú dices, parece nada, pero lo es todo, pues, porque dices: "¿Qué pasa con ese sistema? Este sistema no hace nada", que es un poco el fondo de la novela. Este sistema no hace nada, yo tengo que hacerlo por mis propias manos, pues, ¿no? claro. Porque el sistema no funciona, el sistema está totalmente, digámoslo así, podrido, y mi impotencia cada vez se eleva más, ¿no? Y de Ujú. alguna forma es lo que le pasa a Santiago, a este personaje, pues, ¿no? Claro, también es cierto que hay una cosa que es ojo por ojo, diente por diente, que se da en Irán, se da en los países asiáticos, pero acá me parece que es el pensamiento, ¿no? Cuando uno dice, y los escritores, los periodistas decimos hay que pensar más, a mí me parece que acá hay que pensar menos, digamos, ¿no? Es decir, todo Claro, este pensamiento terrible, terrible, y sí, que es natural, digamos, ¿no? sí, sí, no, y sobre todo en un personaje, como te decía, que aparentemente impermeable, un personaje, persona aparentemente impermeable, porque bueno, en la novela ya son personas, aparentemente impermeable a, Sí. a todo eso, digamos. El personaje no quería ser como su padre, no quería ser abogado, estaba metido totalmente en la música, en la guitarra clásica, etcétera, ¿no? Pero de pronto va siendo llevado por diferentes circunstancias a eso, y empieza, es un personaje que en realidad, mi hijo es músico, es guitarrista Ajá. clásico, y yo me acuerdo que también en aquel momento, cuando yo estaba pensando cómo contar estas cosas, ¿no? Cómo hablar sobre estos temas, aunque todas mis novelas, yo siempre tengo la obsesión por el tema del tema del poder político, el tema de la corrupción, de la violencia, etcétera.
Pero yo decía, ¿cómo voy a contar, cómo quiero contar esta historia para tocar estos temas, esta serie de temas que me interesa tocar? Yo recuerdo que un día, cuando estaba pensando en el personaje, mi hijo, que es un tipo muy ecuánime, muy serio, incluso hasta tímido, habla poco, como el personaje, llegó del gimnasio porque había ido con la novia en aquel entonces al gimnasio y llegó como un energúmeno, transformado, pues, ¿no? Porque al parecer el entrenador del gimnasio lo había medio humillado y había medio coqueteado con la novia, una cosa así, lo iba a matar y yo vi a otra persona diferente, ¿no? Claro, Y ahí me di cuenta de esta naturaleza que en ocasiones nosotros estamos en un medio tan hostil, tan violento, que no nos damos cuenta incluso cómo nos permea y cómo hace el trigger, digamos, en nuestra propia naturaleza para convertirnos en el peor asesino, ¿no? Yo vi muchachos que apenas hablaban que mataron a su padre porque abusaba a su madre en el ministerio público o fueron abusados por él. sí. Entonces, esta naturaleza que tenemos tan compleja, ¿no? Yo quería de alguna forma también, ¿no? Que se desplegara ahí, pues, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a hablar del bisturí. No voy a hacer un spoiler del final, pero el Claro, bisturí va recorriendo un poco la novela y me parece a veces como estos objetos del surrealismo, estos objetos que sí, generaban verdad. literatura, el objeto V, ¿no? El objeto encontrado, ¿no? Es verdad, Mónica, qué buena observación. Fíjate que ahorita pensé incluso en el ojo de Sí, Buñuel, ¿no? claro, claro. Por supuesto, claro, claro, qué buena imagen. Sí, fíjate que, que lo he hecho, ha sido algo como muy interesante en el caso mío porque es como no es fetichismo ni nada, pero estos símbolos como que unen las cosas, pues, ¿no? Ujú. Casi siempre, no sé si te pase y no por el algoritmo del internet ni nada, pero cuando quieres, por ejemplo, no sé, tú tienes ganas de ir a Argentina, por ejemplo, y luego vas por la calle y pasas y dices, la calle Argentina, ¿no? Y luego pasas por Claro. acá y ves una camisa y dice Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Estas cosas que me están pasando, ¿por qué, no? Claro. Entonces, es un poco así también, el bisturí es esta cosa que va a unir a todo y al final del día, ¿no? Al final del día se cometen, digámoslo así, dos crímenes con el bisturí y es una imagen que se va repitiendo, pues, ¿no? Une Ujú. también el bisturí en el amor a, este, a Santiago con Alicia, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, lo hice también en conducir un tráiler, ¿no? Con un llavero que aparecía también por ahí, etcétera. Y porque siempre me ha parecido muy interesante cómo cuando esta voluntad es tan fuerte, empiezas a atraer cosas, pues, ¿no? Empiezas Ujú. a verlas incluso, ¿no? A sentirlas, a palparlas, ¿no? Ujú. Sí, a mí me hace acordar mucho a una novela que leí hace mucho tiempo de Manuel Mujica Lainez que se llamaba El Anillo, ¿no? El Anillo, y era el anillo que se iba pasando generación tras generación, ¿no? Cómo Qué ponemos bueno. en esos objetos algo nuestro y algo de nuestra historia, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Y cómo al final del día nos cuentan, ¿no? Los Mm, objetos son muy representativos en eso, ¿no? Porque a veces cuando uno ve algo, ¿no? Siempre te desata millones de emociones o de imágenes o de sensaciones, etcétera, pues, ¿no? mm, Entonces, los objetos tienen por eso los conservamos de alguna forma, ¿no? Por eso los anticuarios y todo esto, porque tienen una representación simbólica, incluso hasta alegórica, epifánica, incluso muy, muy importante, muy poderosa, ¿no? ujú. Y a mí me Ah, gusta usarlos, ¿no? ujú. Ahora, por supuesto que el final feliz es un final absolutamente velado, digamos, ¿no? Uno puede ver Sí, todo lo que va a venir en el futuro, pero claro. él está feliz con ese, con ese atardecer, esos cielos y esas cosas que ve al final, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me parece digamos, sin spoilear nada, ¿no? Sí. Pero me parece que en ocasiones yo he resuelto, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, pero yo he resuelto muchas cosas muy difíciles que he tenido con mi mujer o con mis padres, etcétera, Ujú.
de una forma totalmente a veces absurda, ¿no? Y hasta mm, surrealista, ¿no? Dices, ¿cómo esto después de esto que pasó en casa con mi padre, ¿no? mm, Yo al siguiente día, no pasó nada, ¿no? Eso es ¿sí me explico? sí, Como algo así como, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué por qué perdonaste o por qué estás como si nada y al siguiente día, ¿qué hubo viejo? ¿Cómo están, mamá? Y porque es que estas cosas de la familia son bien extrañas, ¿no? Entonces, yo también quería que ese desenlace, digamos, se diera de una forma mm, así como en ocasiones nos pasa con estas problemáticas tan grandes con la familia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita recuerdo que nosotros vivimos en un pueblo, en Villa Hidalgo, hemos pasado grandes temporadas y vivimos ahí porque quería conocer de fondo la vida rural y todo lo que se teje, las hablas, etcétera, que de ahí salió un libro de cuentos que todavía no aparece, que espero aparezca pronto, se llama El Nuevo, que es sobre este pueblo y los personajes. Y yo recuerdo que mi mujer me contaba las problemáticas que había con unos familiares ahí se habían organizado una como empresa y se habían dado unas casas en hipoteca y el hermano había agarrado el dinero y se lo había gastado. Total, una problemática familiar, pero los domingos se juntaban y se abrazaban y se querían y esto, y se ayudaban. Entonces decía, qué cosas tan más extrañas, ¿no? Estás esperando que de pronto se digan ahí cosas o no vayan o no se vuelvan a hablar nunca en la vida ni nada, pero es muy extraño. Entonces yo quería que eso fuera, digamos, ese absurdo, este, digamos, como normalizado, como natural, también permeara esa parte de la historia, ¿no? En el ujú. desenlace, ¿no? Ahora, ¿en qué categoría, cómo calificas esta novela dentro de tu obra? Digamos, es una novela de suspenso, de misterio, de todas maneras a mí también me parece una novela psicológica, una novela que se adentra mucho en los personajes, ¿no? No es solo suspenso por ver qué va a pasar, sino que nos adentramos mucho en los personajes. ¿Qué dirías tú de esta novela en tu obra? Fíjate, Mónica, que es una pregunta muy interesante que Mm, me acaban de hacer hace un momento. Este, yo también estoy muy... la novela nace a partir la novela está ahora siendo trabajada para un proyecto cinematográfico, una película, etcétera. mm, Y antes de escribirla, yo había tenido estas conversaciones con el director que le interesaba que querían filmar El crimen de los Tepanes, una novela anterior, pero no se dio el proyecto. Entonces estuvimos hablando de cosas. Y la verdad es que yo quería construir una novela que tuviera de alguna forma que fuera de alguna manera fácil esta transición, ¿no? Hacia lo cinematográfico, etcétera, y tratando ciertos temas que me parecían importantes que habíamos hablado con el director. Pero al final del día, este, no, yo, por ejemplo, quedé con una historia que a la fecha, ¿no? Como sucede con mis historias anteriores, las podría calificar, digamos, como una novela negra, no policial, pero obviamente tendría algo de criminal, ¿no? claro, Aunque la verdad no estamos buscando a un asesino porque ahí está, sino estamos buscando otra cosa más que no sí, vamos a decir, pero que el lector se va a dar cuenta, como tú bien lo dices, hay suspenso, una trama que sí. tiene un nivel de suspenso, creo, importante, porque va entretejiendo cosas ahí que no las resuelve, entonces el lector puede ir buscándolas, ¿no? Las piezas, este, pero no, pero yo creo que andaría por ahí, Mónica. La verdad es Mm, que, porque aparte en mis novelas siempre trato como de incluir otras cosas, esta mm, relación con la chica, claro. Mm, otros como niveles que suceden que no están tan como encasillados en un solo género, porque como que me explayo un poco, siempre me gusta como cuando dice conducir un trail, que es una novela negra, sin duda, incluso policial, pero al mismo tiempo no lo es, porque se van contando muchas otras cosas. Y yo he tenido un impacto enorme, por ejemplo, con la película de Hitchcock, de la Ventana Indiscreta, no sé si la sí, sí, conoces. sí, por supuesto.
entonces, no sé si recuerdes que hay una escena en donde se ven el tipo que está viendo a través de los binoculares, puede ver de los miralejos, puede ver las diferentes ventanas con las Sí, diferentes vidas que hay ahí, ¿no? sí, Entonces a mí me parecía que, bueno, en unas se está desarrollando el crimen, pero en las otras hay hasta un romance, hay una chica, una escena maravillosa de una chica que se imagina que invita a un pretendiente a su casa y le sirve el té y va a cenar con él y no está él, es toda una imaginación en ella. Yo dije, es que claro, es que todo esto tiene que ser también una novela, pues, ¿no? Tiene claro, que desarrollarse un crimen, ¿no? Como en este caso, en Bisturí, pero aparte tiene que haber todo lo demás, pues, ¿no? Entonces, por eso me es difícil y por eso te agradezco que me hagas la pregunta, porque también es difícil como ¿dónde la pongo, pues, ¿no? claro. Sí, sobre todo Sin el duda en tema. todo, ¿no? Claro, todo, sobre todo el tema del género, que el género noir, por ejemplo, a mí me parece un género de total entretenimiento. Si uno no aclara precisamente de qué va a hablar, decir solo género noir, me parece como algo propio del entretenimiento y no algo de que se habla de los crímenes, de la cantidad de cosas que están pasando aquí y que Sí, están pasando claro, en todo el mundo, ¿no? claro, claro. Ujú. Lo que sí me llamó mucho la atención es la primera página cuando acomodas el cuerpo. Sí, Es un poco muy humorística, por supuesto, pero claro. al mismo tiempo muy tétrica, ¿no? Sí, siniestra, sí, claro. Qué bueno que Siniestra. me lo comentas. Sí, Sí. sí. ¿Cómo Sí, fue bueno, eso? Ay, pues qué mira, horror. la verdad es que, este, yo no podría agregar más a lo que has dicho, Mónica, porque lo has Mm, dicho muy bien. Yo quería que tuviera esa combinación. claro. Casi siempre he tratado de usar de este humor, a veces, eh, eh, tan negro, ¿no? Como un disolvente, como un disolvente para que las historias transiten de una manera en el ánimo del lector, pues, ¿no? Porque no me gusta a mí que sea digamos, solo negro, solo siniestro, sino que en eso también haya como un grasejillo ahí Claro. de ironía, de sarcasmo, de mira las cosas que puede, mira, Sí, de reírse un poco incluso de eso, sí, aunque te sí, estés comiendo un plato de una sopa de ácido, pues, ¿no? claro. Pero sí, efectivamente yo traté de ver esa escena, ¿no? Como si fuera en la pantalla de un cinematógrafo, ¿no? Y poder, digamos, describir como lo hago en estas primeras páginas, ¿no? Incluso con elementos, como tú bien lo dices, así, ¿no? Eh, eh, grotescos, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo con este disolvente del humor, ¿no? Que no debemos nunca dejar de incluir en nuestras historias. Aunque esta novela, curiosamente, contrario a conducir un tráiler, por ejemplo, 41 o El crimen de los tepames, creo que me puse un poco más serio que en las demás, ¿no? Sí, de todas maneras es una escena muy humorística para hacer que el lector se quede en la Me gusta que novela, me lo ¿no? digas, me gusta Sí. que me lo comentes, sí, qué bueno que sí te lo pareció. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué es lo que haces en Nueva Zelanda? Bueno, yo en Nueva Zelanda lo que hago es escribir, hago traducción también, doy clases en Ajá, la universidad y ahora estoy en un proyecto de traducción. ajá, Tengo muchos años traduciendo poetas neozelandés, pero ahora particularmente estoy traduciendo una poeta de la isla sur, se llama Sue Wooton, y estoy trabajando en este proyecto, ¿sí? ajá. Qué difícil es Y en traducir otros poesía. proyectos míos. Qué difícil es, Es muy difícil. es muy complicado, me lleva mucho tiempo, me desgasta muchísimo, pero al mismo tiempo es muy fascinante. Ya he publicado a muchos poetas, la verdad, de Nueva Sí, Zelanda y es muy gratificante también eso, Mónica, la verdad. claro. Ya Bueno, hablaremos de eso en otro momento. cómo no. Me encantó el gallo que tienes arriba, ¿eh? Es que fíjate que este gallo, tengo muchos gallos en Ajá, llaveros y todo, porque
quiero escribir a partir de toda lo que he vivido en el nuevo, en este pueblito de Villa Hidalgo. Tengo muchos años queriendo escribir una novela sobre un peleador de gallos y nada más no he podido. Pero gallos ya tengo por todos lados en la casa. Dice mi mujer, ¿qué vamos a hacer con tanto gallo? Le digo, pues a ver si los gallos me cuentan la historia, porque yo no la he podido contar, ¿no? Un abrazo, muchas Un gracias. abrazo, Mónica, que estés muy bien, gracias. Gracias.